Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque. Bien, amigos, y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado, aquí en esta segunda media hora de Tras la Noticia por las ondas de Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com siempre. Y para analizar lo que es esta semana en las noticias, no solamente de Cuba, sino y referente a Cuba, sino también lo que es las noticias de política alrededor del mundo. Para eso está con nosotros el profesor y analista político Julio Schilling. Él es el fundador de Patria de Martí. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Y la semana pasada nos hablaste de la situación y las encuestas referente a lo que esa contienda por la presidencia en Perú, en donde las personas se estaban dando cuenta que, bueno, si no escogieran a Keiko, lo que le pudiera venir, como bien lo dijo él, es una Venezuela, una Cuba a Perú, y todos los indicar que Keiko está por adelante por mucho, ¿no? Saludos, querido Tomasito, querida Cari, un placer estar con ustedes en esta gran trinchera detrás de la noticia y con todo el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí, y por supuesto con esa audiencia especial que tiene este programa. Sí, Tommy, gracias a Dios estamos viendo al pueblo peruano tomar conciencia de el peligro extraordinario que posee el marxista-leninista Pedro Castillo. Y esto no es especulaciones, esto no es porque hay otras personas que disfrazan un poco más sus propósitos, son un poco más engañadores con la semántica que utilizan. No, el señor Castillo y el partido que está dirigiendo, el movimiento que está dirigiendo, directamente está proponiendo un proyecto marxista que tiene, o sea, halagos con las ideas y principios de Cuba y Venezuela, lo quiere llevar a Perú, es lo que ha dicho él. Exactamente, y es como, imagínate que quieres imitar a lugares, o sea, que quieres imitar a la hambruna, porque realmente si algo se destaca, Cuba comunista y su colonia Venezuela es un modelo de fracaso, un modelo de qué es lo que no se debe hacer si no quieres hacer a tu pueblo sufrir. Entonces, en el caso de Castillo en el Perú, pues quiere seguir ese curso, porque es que esto nunca se trata, y esto es importante que entender, el comunista es apocalíptico, no se trata de mejorar la vida de nadie, la vida material, mucho menos la vida espiritual, se trata del poder, de llegar al poder. Aquí lo que hay son objetivos políticos, ¿no es verdad? Mira, si algo tenía, y no voy a decir bueno porque no es un atributo, pero al menos algo un poco más respetable, el sanguinario Ernesto Che Guevara, es que él no disfrazaba la necesidad de no solo la utilización del terror para lograr sus objetivos, sino que los bienes materiales y la abundancia, que todo eso iba a escasear, o sea, que fue mucho más claro que era una cosa que mortificaba siempre al dictador Fidel Castro, porque que prefería siempre la vía más del engaño y la simulación. Entonces el señor Castillo está pues promoviendo esto, y es realmente delirante, porque Perú ha hecho enormes avances en reducir la pobreza, derrotó una de las guerrillas más malévolas en la historia de la humanidad, del Sendero Luminoso, y se venció como hay que vencer estos movimientos, vamos a estar claros, ¿eh? No la vencieron sentada en una mesa de negociación para que sobrevivieran, sino de la manera que ellos querían robarse el poder, pues lo combatieron de esa misma forma y fueron
aniquilados. Y ahora este tipo de corrientes, no es casualidad que estamos viendo en el Perú movimientos terroristas de Sendero Luminoso que sí están en unión a pesar de que... Acaba de haber prácticamente un atentado, y precisamente un atentado a días de que comience el boletaje. Correcto, correcto. Este tipo de actitud, más allá de que, o sea, Castillo levemente ha condenado eso, pero eso es una condena de, o sea, están jugando policía malo y policía bueno, un concepto estadounidense, y no sé si eso pues, tiene el mismo impacto en nuestra querida Cuba, pero la idea es de presentarlo a él como un menor mal, ¿no es verdad? Porque de pronto Sendero Luminoso sale del closet y ahora está en un activismo terrorista, después que fueron destruidos, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones en relación a otros países, que aquí el gran fallo está no el éxito de los subversivos, sino el derrotismo y la política fracasada de los demócratas, o sea, esa clase política que debería defender una república constitucional y no permitir que movimientos antisistemas compitan para el poder. Eso no es democracia, eso es suicidio. Entonces, es muy alentador ver que Keiko Fujimori está subiendo en las encuestas, y en mi apreciación, si llegara a ganar, confío que tendría una presidencia muy exitosa, porque pese a todas las críticas que se le podrá hacer a la política de su padre, que de nuevo son dos entidades diferentes, Alberto Fujimori derrotó a Sendero Luminoso y económicamente y le hizo enorme bien al país. Tristemente, como muchos políticos en lugares donde hay un Estado de Derecho, bueno, pues cometió errores y ha pagado por eso, cosa que no podemos decir lo mismo en dictaduras comunistas donde el robo es mucho más institucionalizado, el robo desde el poder político, y ahí pues no pasa absolutamente nada, excepto si caen en desgracia. El problema serio de lo que está ocurriendo en América Latina es que hay candidatos o partidos muy a la derecha y hay otros candidatos y partidos muy a la izquierda del socialismo, más a este llamado socialismo del siglo XXI, que es nada más que fidelismo, y que no hay tantos candidatos del centro, y por eso es esa inestabilidad que hay en nuestra región. No creo que el problema, la crisis institucional del modelo democrático que estamos viendo en América Latina es por extremos, más bien es por la ausencia de brújula moral y de entendimiento claro de parte de los demócratas de exactamente la naturaleza del comunismo. Yo creo que ahí es donde está el gran fallo, y tenemos ejemplos claros y olímpicos tanto en Chile como en Colombia, en Bolivia, ni hablar, y en Colombia se está remediando ese tipo de acción, y me refiero a confundir subversión marxista por protestas sociales pacíficas, en una democracia los espacios públicos existen que garantizan la libre expresión, la capacidad de reunión y al final las urnas para decidir estos temas. El gran fallo es cuando se le da lo que no ganaron en la boleta, lo que no ganaron por la vía democrática, lo han ganado en las calles utilizando terrorismo urbano. Eso es inaceptable. Y en el caso de Chile, por ejemplo, el presidente Piñeiro ha puesto la democracia chilena sobre la mesa, expuesta a que bandoleros y subversivos hagan lo que quieran con ella. Eso es un crimen y eso es una evidencia del gran fracaso. Lo mismo pasó en Bolivia. Liberaron al país, lo rescataron de una dictadura socialista y les permite a los mismos subversivos
participar en el juego de elecciones en una democracia. Eso es delirante, es realmente criminal si se toma en cuenta el precio que paga un pueblo. En Colombia estamos viendo lo mismo. El presidente Duque está utilizando ahora métodos más... Precisamente, Julio, te quería yo, porque están pidiendo a la Organización de Estados Americanos la intervención militar en Colombia, pero al mismo tiempo un cable de la agencia F me ha dejado atónita, porque Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la República por casi 60 países, pidió al jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, que reconsidere su retiro de la denuncia de La Haya sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela durante las protestas opositoras. Me gustaría tener tu criterio al respecto. Y al mismo tiempo, Mauricio Macri ha criticado al gobierno de Argentina, que ha decidido estar al lado del dictador Nicolás Maduro. Dame tu criterio de todo esto. ¿Cómo no? El presidente interino Juan Guaidó está, demostrando ese mismo fallo de entendimiento y de visión. Es una de las características de la clase política que no entiende la naturaleza del enemigo que tienen delante, y en el caso del enemigo que está apoderado de su patria. Porque, es tratar, ¿qué es el régimen que hay en Argentina? ¿Quién es Alberto Fernández? ¿A quién responde Alberto Fernández? ¿Quién es la vicepresidenta en Argentina? ¿De dónde vienen? ¿Quién fue el sostén ideológico y de movimiento y logística en ese movimiento? En otras palabras, es sumamente ingenuo. Él podrá decir lo que quiera y pedirle, y hasta pedirle de rodillas, pero eso no va a resolver el problema de Venezuela. Y aparte, y esto lo digo con gran respeto para lo que es la institución de la democracia, precisamente por respetar lo que es una sociedad libre, realmente con políticos que guían una política errada que le facilita el camino hacia el socialismo. En el caso de Venezuela, la permanencia es pretender que puedes jugar dentro de ciertas reglas del juego, y olvidan la historia, olvidan lo que funcionó. La lucha comunista por el poder político en América Latina no empezó en 1990 con el Foro de Sao Paulo. Esto empezó desde que la Unión Soviética se estableció el Comintern, y muy particular, y tomó una posición agresiva desde 1959 con su base en Cuba comunista. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Básicamente un fracaso en todo. ¿Por qué fue un fracaso? Muy sencillo, porque se combatió en la forma adecuada y necesaria para prevenir que la subversión marxista llegara al poder. Entonces, una renuncia a lo que es el principio, por ejemplo, del derecho de rebelión, que está en la Constitución de los Estados Unidos, está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, está en los documentos fundacionales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Revolución Francesa, de modo de que ¿cómo se va a renunciar a toda vía de liberación cuando nuestra propia historia, y si queremos ir más para atrás, la independencia de todo nuestro continente? No hay una república que no tuvo que utilizar una metodología para llegar al poder que no excluyera
todavía digna. Y entonces eso es un error. Eso es un error, y en eso ha sido uno de los más grandes logros del socialismo contemporáneo, que ha logrado desarmar a los demócratas porque ven que regímenes que parten del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, tener modelos dictatoriales que tienen simulacros democráticos, tienen votaciones y dan espacios selectos y marginados a una oposición para entonces ellos decir, ahí está la oposición, aquí tenemos votaciones, aquí somos una democracia, y los demócratas pues les van a, o sea, piden de condena, ya lo han recondenado al dictador Maduro, o sea, ya eso no, la evidencia, está todo firmado, se sabe, o sea, no se puede tener duda de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, que se han cometido y se cometen en Cuba comunista. Sin embargo, eso hasta ahora yo no he visto la liberación de ningún país por esa vía. Lo vimos en Bolivia, se perdió, pero vimos la liberación en Bolivia. Entonces, si sabemos, mirando la evidencia empírica, lo que funciona y lo que no está funcionando, pues yo creo que hay que reevaluar una política a nivel mucho más amplio si realmente se pretende liberar sociedades cautivas. Julio, quería comentar contigo, porque indudablemente esto es algo que se esperaba, no ha sido sorpresa, pero hasta dónde es preocupante en la región que Al-Assad se haya alzado en un cuarto mandato, de acuerdo al conteo, con el 95% de los votos. Pero también millones de sirios se quedaron fuera del proceso electoral en el noroeste del país, en manos de grupos opositores y facciones yihadistas, y en el noroeste administrados por una autoridad autónoma kurda. Hasta dónde la presencia de Bashar al-Assad en este momento en la región, que sabemos que indudablemente está convulsionada, es un peligro no solo para la región, sino para los propios Estados Unidos. Por supuesto, mira, Cari, el punto final que estableces es fundamental, porque es ilusorio e infantil pensar que lo que pueda ocurrir en Siria, que lo que ocurre en Chile, que con lo que ocurre en Cuba no tiene repercusiones en España, no tiene repercusión en los Estados Unidos, no tiene las repercusiones en Canadá. Por supuesto que sí. Y lo de Siria es un ejemplo clásico de este mismo tipo de burla que estamos viendo. Quisiera traer a colación algo que dijo Václav Havel cuando ganó las elecciones de presidente de la República Checa. Él preguntó por cuánto ganó y no sé, le dijeron por el 60 y pico %, y él dijo, ¿qué? Entonces uno de sus asesores no le dijo, pero bueno, no hubieras querido ganar por más. Y él le dijo, no, ¿qué va? El último que vino detrás ganó con el 99%, así que no, yo no quiero imitar a ese. Así que eso de tener sistemas de votaciones para validar dictaduras, lo vemos en Cuba comunista, lo vemos en Corea del Norte por tu vida. O sea, esto no nos dice nada. O sea, Stalin tuvo elecciones, Stalin tuvo una constitución. O sea, hay que hacer siempre clara esta separación y recordar, mira, el Holocausto fue legal de acuerdo a las leyes nazi. El crimen del gran salto adelante, que murieron entre 40 y 65 millones de seres humanos en China, fue validado por legislación comunista china, o sea, que era legal, o sea, siguiendo los dictámenes de la Constitución. Pero si es una Constitución espuria e inmoral e injusta, no tiene ninguna validez moral ni como instrumento para uno enaltecer. Sin embargo, es ahí donde están los fallos de los demócratas de establecer una equivalencia falsa de modelos y de sentarse en reuniones, en foros,
de igual a igual con regímenes que no son sus pares iguales, porque tienen sistemas completamente diferentes. Entonces, esa solidaridad es la que es fundamental. Lo hemos vivido con China comunista, cómo ha podido esparcir un virus que cada vez hay más evidencia ya a la luz del día de que salió de un laboratorio militar en China y sin embargo controlado por las Fuerzas Armadas en Wuhan, y sin embargo ¿dónde está el merecido y necesario castigo a China comunista? Bueno, es difícil que lo vayamos a ver por la forma en que los demócratas actúan. Son pocas las excepciones dignas de enfrentar a la barbarie que ocurre en China comunista. Así que esto es, y tenemos que volver a lo que hablamos al principio, cuando vemos estas inconsistencias morales inexplicables que le hacen daño al sistema democrático, porque al final vemos lo que hemos visto, por lo que estamos viendo en Perú, por ejemplo, que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que sociedades pueden votar un sistema como esto? Bueno, porque son engatusados, porque realmente no hay ninguna campaña ilustradora para hacer ver la clara diferencia que hay entre un modelo y otro, y eso es fundamental retornar. El mercadeo alrededor de estos dictadores ha sido uno que siempre por vías de la inteligencia, y se puede hablar de esa famosa foto de Che Guevara que la han puesto en camisetas y todo el mundo piensa que el Che es tremendo líder. No, y hasta cigarrillos en Chile. Sí, no, con eso. O sea, desafortunadamente el mercadeo también ha sido uno muy bueno por parte de ellos y obviamente esa inteligencia de la KGB y del G2 siempre han inculcado. Se habla desde hace muchos años de esos profesores universitarios que fueron agentes de la KGB y la gente de la G2 para tratar de cambiar el pensamiento de muchos jóvenes en las universidades. Es así, Tommy, o sea, has dado en la médula. Mira, el más alto oficial de Rumanía que desertó a Peneki, que trabajó en la inteligencia, dijo que, o sea, que el mayor recurso, o sea, el mayor gasto que tenía la KGB, el comunismo internacional a través de su historia, estaba en campañas de desinformación, porque por medio de la desinformación buscan desdibujar la realidad y dar una percepción falsa, pero una percepción que de igual manera queda en el ámbito y logra sus objetivos. Cuba comunista ha estado haciendo eso desde el 1 de enero de una manera olímpica. Repito, todos estos programas, estos premios de Casa de las Américas, a escritores realmente mediocres, muchos de ellos que no pudieran venderle un libro a su familia si lo pusieran a hacer. Sin embargo, los premian y los hacen a alguien. ¿Por qué? Para que se conviertan en embajadores y propagandistas después. O sea que esto es una campaña muy calculada que lo llevan a nivel del cuerpo diplomático, del cuerpo comercial. Es realmente a todo grado para lograr los dividendos que buscan en cuanto a la percepción que quieren dar, la falsa percepción, pero una percepción que ellos promueven y que les ayudan a mantenerse en el poder. Y eso es tristísimo de cómo eso no lo entienden claro, cuando las agencias de inteligencia, tanto los Estados Unidos como de muchos otros países, sí lo tienen claro. Me encantaría continuar contigo charlando, como siempre, poniendo los puntos sobre las IES. Por eso eres uno de nuestros preferidos analistas, y me gustaría, Tommy, que tú le dieras la despedida como se merece y cerraras el programa en el día de hoy a mi querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Gracias, Julio Schilling, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros este viernes y prácticamente cada viernes para analizar lo que es las noticias de Cuba, lo que concierne a Cuba afuera de la isla y también lo que es esa política
internacional que eres un gran conocedor. De nuevo, de parte de Caridad Roque y un servidor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roque. Amigos, llegamos al final. Feliz viernes de parte de Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado.